Saludos. Este programa se llama Quicosis porque el país es una locura permanente, estable, es un caos estable. O sea, cualquier intento de volver a lo racional, a la tranquilidad, no, hay que desbaratarlo inmediatamente porque somos unos locos de carretera. ¿Cómo es que dice la señora? Absolutamente. Entonces, absolutamente va a pasar. Ya va, que yo estaba buscando a María Corina. Va a pasar. Pero como no conseguí a María Corina, me traje el doble. La doble. No, pero yo soy una versión mejorada, vamos a estar claros. Bueno, más joven. Pero igual de Cuayma. No sé. Esto es Quicosis. Mira, pero vamos a comenzar por ahí. Tú sabes que yo el día de la elección hice un análisis, todo el mundo me ha felicitado, sobre todo mis familiares, mis amigos. Los que te queremos. Sí, que son como 3, 4. Y Yesenia. Me quiere porque le pago, porque si no, no. Y porque a veces la dejas hacer el programa. No, cuando la dejas hacer el programa duró 6 meses. Pero lo hizo bien, vale, Mira, lo hizo bien. Tú revisas la historia de Venezuela y hay 2 periodos, 3 periodos, después de la guerra de independencia, que fue una guerra devastadora. Hay 3 periodos de estabilidad, que son Guzmán Blanco, que tú sabes que él era francés, que comienza con la conformación del Estado. Gómez, que acaba con toda esa guerra de caudillos, construye el ejército, construye el Estado. Gómez es el conductor del Estado. Y el otro periodo es la democracia, desde Rómulo Betancourt hasta Carlos Andrés Pérez. Son periodos de estabilidad que se lograron en contra de la historia, pues, o sea, no nos caracterizamos. Aunque yo estaba investigando, Indira, y resulta que antes de Guaycaipuro, tú sabes que hay una historia antes de Guaycaipuro. Ah, no lo ¿Sí? sabía. Yo sí, porque soy un investigador submarino. Ajá, échame el cuento. Entonces, antes, tú sabes que mientras los chipchap, los incas, los mayas tenían esas cosas grandotas, esas pirámides, y eran todos pomposos, los de aquí eran unos gozones. ¿Cómo así? Era mentira que los caribes eran unos caníbales. No, los caribes eran unos negociantes. Ah. Tú sabes que venían las conchas de guacú, Claro. y vendían de todo, y eran hábiles. Estos vivían en una sola rumba, eran felices. Eso sí, tenían un ejército para defenderse, para que no les robaran lo suyo. Y era un país que tenía particularidades, diversidad, la gente de los Andes, de Oriente, igualito que ahorita, pero claro, antes eran unas tribus. Como era la entrada al continente y tenía una facilidad de comunicación, Venezuela era un país sabroso. Hasta que llegó esa plaga que llaman los españoles, que yo le digo plaga por hacer la alegoría. Pero no son una plaga. Yo estoy muy orgulloso de tener esas raíces. Sí, además. sí, yo casi que soy gallego. Tú sabes que cuando echan chistes de gallego y de gocho. Sí. Tú eres gallego. Pero entonces fíjate, esta cosa... pero antes de Guaycaipuro hubo estabilidad, porque estamos hablando del tema de la estabilidad. Hasta que llegan los españoles. Correcto. Que produce la colonia. O sea que hay que agregar Guaycaipuro a los 3 periodos Antes. Acuérdate que Guaycaipuro es el que se alza. Pero antes, cuando no había españoles, esto era un paraíso. Bien. Paraíso. Es más, consiguieron en Margarita una bruja, se llama La Bruja. Ah, mira. Una muchacha como de 33 años, con la boca, por cierto, muy parecida. Ah, yo sabía que venía por allí. Pero es que mira, tú sabes que a mí ese papel de la bruja mala no me ha desagradado. No. Bueno, en Dora era muy famosa. Tú me bautizaste aquí así y así me quedé. Pero ¿sabes qué? A mí me ha ido buenísimo. Yo sé que te ha ido buenísimo. Pero vamos, fíjate, ¿por qué no se puede lograr tranquilidad, paz, progreso, estabilidad? ¿Por qué siempre tenemos que estar en una licuadora con esa japa que no? Yo creo, hay una respuesta que puede parecer incluso cliché, porque este tema yo creo que se ha planteado varias veces, pero no lo hemos tocado con la madurez y la profundidad que demanda. El tema de que realmente es un país rico, porque, a ver, Kiko, te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Tú crees que de verdad que nos estamos jugando el tema María Corina Maduro? Aquí nos seguimos jugando lo que nos hemos jugado 200 años para atrás.
que es que tenemos un país con muchas riquezas, que es apetecible a los intereses transnacionales y que hoy día incluso tú te preguntas a quién le conviene que Venezuela sea la Arabia Saudita de América Latina. ¿A quién le conviene que Venezuela de verdad mantenga el crecimiento? Mira, cuando tú revisas los números, un país post-pandemia, un país sancionado, un país bloqueado, y hemos tenido índices de crecimiento. Imagínate tú una Venezuela, lejos de las sanciones, pero también desde la autocrítica, siendo bien administrada, porque todos sabemos, pues, que se han tomado decisiones equivocadas que nos llevaron a ciertos flagelos de la economía, pero después llegaron las sanciones y son las que hoy nos impiden, de hecho, levantarnos. Entonces, yo creo que el problema del por qué no nos ponemos de acuerdo sigue siendo un problema de dinero, porque al final del día, cuando tú revisas, vamos a entrar un poquito en el conflicto interno de la oposición. ¿Te das cuenta por qué se fractura la oposición? Bueno, porque habían unos vivos, unos malandros, que recibían dinero de la USAID, que tenían todos los meses una asignación de la USAID, y ellos no querían compartir con los otros sectores. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Bueno, vamos a dividirnos, vamos a fracturar. Entonces, los que no se quedan con nosotros son alacranes y nosotros somos la oposición legítima. Pero al final, cuando tú de verdad haces un análisis descarnado de qué hay ahí, te das cuenta que es dinero. Y entonces cuando te vienes a la mayoría de las iniciativas, incluso políticas y sociales, que a veces empiezan con buen pie, sí, el frente no sé qué cosa, la organización no sé qué, el foro tal cosa para luchar, bueno, sí, para organizarnos, para llegar a acuerdos, a consensos. Cuando te das cuenta, el factor dinero está allí. Fíjate la negociación de México. La negociación de México llega y acuerda la oposición y acuerda el gobierno, bueno, un fondo social, que además yo creo que sí hay que rescatarlo porque no es posible que la chequera de nuestros activos siga estando en nombre de una malandra que se llama Dinora Figuera, que además ella es el señuelo, porque detrás sabemos que está el gran malandro Julio Borges, el gran malandro Leopoldo López y la gran malandra María Corina, que ahora también mete mano en esa chequera, que los últimos 300 millones de dólares que estaban en una cuenta del Banco Central de Venezuela en Citibank, se los espalillaron sin darle cuenta a nadie. Entonces cuando te das cuenta, parece que el tema dinero impide una reestructuración, una reorganización en los diferentes sectores del país, llámese oposición, llámese sectores empresariales, siempre hay como que el tema del interés priva en realmente pensar en el país y en la gente. Pero fíjate. ¿Fue muy naif esa respuesta? No. Mira, el camarada Chávez, se monta, ataca una cosa que era de anteojito, que era que la democracia estaba en crisis, sí, una crisis profunda, porque el petróleo se había repartido de manera desigual. Pero además, todas las economías petroleras clásicas tienen una constante que suben, y como el precio sube y baja, son inestables. Aquí tenemos, tú revisas el precio petrolero, un tiempo estable, sí, Gómez, etcétera, pero a medida que el sector político se fue adueñando de la riqueza petrolera, pues sube y baja. Correcto. Además, un estudio de Adrol Batista de cómo desde que aparece el petróleo hasta 1977 hay estabilidad. Hay aumento de la clase media, riqueza, educación, etcétera, hasta que se nacionaliza el petróleo, que la clase política agarra el dinero del petróleo y empieza, bueno, el millardito. Claro. Chávez y el millardito es un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el discurso de Chávez del conflicto, de la confrontación, tenía sentido porque había mucho pobre. Claro. Y había necesidad de reivindicar lo que había dejado como vacío. Un partido de pobres, de pueblo, había terminado siendo un partido en sí mismo, una clase social, clase, digamos. Claro. Entonces, bueno, Chávez reivindica eso, pero Chávez, montado en el conflicto, agrede a los que él culpa, a la Cuarta República y sobre todo a la clase media. A la clase media que era aspiracionista, que vivía bien, que era numerosa. Chávez la agrede. ¿Tú te acuerdas en La Carlota un día que lo estaban caceroleando y él la agarra y los insulta? Bueno, ¿qué ocurre? Que se muere Chávez, llega Maduro, y Maduro, como pelea con Capriles y la cosa es chiquitica, queda como debilitado y a partir de ahí se le lanzan los coyotes a comérselo. Pero él tampoco se deja. Y entonces el conflicto cambia de dimensión porque el que odia ahora es la oposición. Sí. El que asume más odio, pues se va la inmigración, todo eso, todo odia con mucha profundidad. Y entonces ahí se nos fregamos porque quien vive
y está acostumbrado a moverse en conflicto es el gobierno. El gobierno. El gobierno siempre hay una conspiración, una intriga, una gente que lo quiere matar, que lo quiere tumbar, el imperio, no sé qué cosa. Ninguno de ellos duerme tranquilo. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos. Ya, vamos.